Nuevamente agradezco la oportunidad de poder participar en este 9º Congreso Internacional de Ultrasonido. Soy el doctor Juan Pablo Littmann, radiólogo, trabajo en Clínica Alemana de Santiago. La próxima presentación será sobre el Doppler venoso en la insuficiencia de extremidades inferiores. La insuficiencia venosa se define como la incapacidad de una vena para conducir el flujo de sangre en sentido cardiópeto, con independencia de su posición y actividad. Su signo visible son las várices, venas patológicas dilatadas de manera permanente que producen una hipertensión venosa. La hipertensión venosa prolongada determina cambios, incluyendo la hiperpigmentación, eczema, dermatitis de éstasis y las úlceras. El sistema venoso de las extremidades inferiores está compuesto por un sistema de baja presión que no tiene una bomba impulsora a diferencia de las arterias, que es el corazón, y el retorno venoso se realiza a través de tres vías principales. Un sistema profundo que va junto a los músculos por dentro de la fascia aponeurótica, un sistema superficial que es subcutáneo que va entre la piel y el sistema superficial de la piel y la fascia aponeurótica, y un sistema que comunica el sistema superficial con el profundo, que es el sistema comunicante o perforante. Las venas tienen algunas características especiales, a diferencia de las arterias. Las venas presentan una capa adventicia significativa con una delgada capa de músculo liso, a diferencia de las arterias. Además, presentan válvulas unidireccionales bicúspides que permiten que el flujo se haga en forma unidireccional, y eso permite que, a pesar de que es un sistema de baja presión, se logre impulsar la sangre desde la periferia hacia el corazón. Tenemos entonces en la vena una capa íntima, una capa media poco desarrollada y una adventicia que es la mayor parte de la pared venosa. Esto permite que tengan una alta distensibilidad y alta compliance, o sea, con pequeños cambios de presión la vena puede aumentar mucho la capacidad de retener líquido en su interior. Se puede dilatar, distender sin producir un aumento significativo de la presión. Anatómicamente, las venas profundas se encuentran en el espesor de los músculos y cuando estos se contraen, comprimen las venas y hace que la sangre sea expulsada hacia el corazón, y cuando cesa la compresión y la sangre por la presión hidrostática tiende a devolverse, estas válvulas chocan con la sangre que viene devolviéndose y se cierran herméticamente, lo cual permite que el flujo se haga en forma unidireccional y permiten una adecuada retorno venoso. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, en reposo, en la cual la sangre va desde la periferia hacia el corazón con las válvulas bicúspides abiertas, y si uno hace una maniobra de Valsalva o se pone de pie, vemos cómo estas válvulas se cierran y hacen hermético este paso de modo tal de poder, por un lado, impedir que la sangre refluya y por otro lado, como están a una distancia no muy grande, vamos a dividir la columna de sangre de modo tal que la presión sobre cada una de estas válvulas sea menor y se puede hacer el retorno venoso. Desde el punto de vista anatómico, el sistema venoso es un sistema de baja presión, ¿cierto?, que no tiene bomba, y las bombas, entre comillas, serían los músculos de las piernas, son el verdadero corazón del sistema venoso, y las válvulas unidireccionales competentes que permiten que este trabajo sea eficiente. Si hacemos un esquema, aquí podemos ver que las venas están en reposo, ¿cierto? Se cierran cuando el paciente está relajado y hacen que la sangre no se devuelva hacia la porción distal. Cuando las venas se comprimen, estas van a comprimir las venas, van a hacer que la presión aumente y la sangre se dirija hacia el corazón. Cuando la compresión cesa, nuevamente se cierran las válvulas e impiden que se devuelva. Esta es una imagen, ¿cierto? Podemos ver aquí una vena que está normalmente fluyendo la sangre hacia el corazón y hace una maniobra de Valsalva y uno ve cómo esta válvula se cierra completamente
y nuevamente se abren, ven cómo las válvulas están funcionando y este es el sistema que permite el retorno venoso a baja presión. Desde el punto de vista anatómico podemos ver que hay un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo se encuentra por dentro de la fascia aponeurótica, rodeado por los músculos que comprimen estas venas y hacen que retornen. Tenemos, al igual que las arterias, las venas tibiales anteriores, posteriores y peronea, la vena poplitea, la femoral, superficial, profunda y vena femoral, y estas van hacia las ilíacas. El sistema superficial, por otro lado, ¿cierto?, presenta las ramas safena interna, ¿cierto?, y safena externa, y su variante anatómica a continuación de la safena externa, que es la vena de Giacomini. En este segundo esquema entonces tenemos representadas las venas profundas, también las venas superficiales, y además podemos ver estos vasos que van desde el sistema superficial hacia el profundo, que se llama sistema perforante o comunicante, cuyo objeto es poder traer la sangre, ¿cierto?, desde las venas profundas, desde la vena superficial hacia el sistema profundo. El sistema superficial, ¿cierto?, tiene un sistema que se comunica a través de estas arterias perforantes comunicantes con el sistema profundo. Esa es la forma en que funciona este sistema. Si vemos un esquema, ¿cierto?, podemos ver en la parte más superficial, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, tenemos el músculo con las venas profundas que se encuentran rodeadas por este tejido y todas estas ramas que están superficiales, que son los vasos que corresponden a los sistemas safenos, y también las ramas reticulares o superficiales que vamos a ver ahora en detalle. Y siempre la sangre va desde el sistema superficial hacia el sistema profundo y las comunicantes atraviesan la fascia y llevan desde estas venas superficiales hacia el sistema profundo la sangre. Entonces aquí podemos ver que hay un sistema de redes, algunas redes superficiales y otras redes profundas. Si hacemos un corte en la pierna, podemos ver en el muslo, en este caso, este es el fémur, podemos ver en rojo todos los músculos y las venas profundas se encuentran rodeadas, ¿cierto?, por la fascia superficial. Esta fascia permite concentrar la fuerza, permite mejorar la compresión y el retorno venoso. Vemos aquí están las venas profundas, tenemos la fascia aponeurótica, por fuera tenemos la piel. Aquí tenemos el esquema, ¿cierto?, que recubre todos los planos musculares. Lo que está por fuera, ahí tenemos la vena femoral en este caso, y a este sistema que es profundo es la red número 1, o red 1 o red profunda, son sinónimos, o sea, las venas profundas que están por dentro de la fascia aponeurótica son la red 1 o R1 o ramas profundas. Tenemos una segunda fascia, que es un recubrimiento, una fascia que rodea tanto a la safena interna como a la safena externa. Y esa fascia se llama fascia safena, ya sea de la safena interna o la externa. Se llama fascia superficial o fascia safena. Y delimita este espacio que está entre la fascia profunda, el tejido graso subcutáneo y va rodeando las venas en todo su trayecto. Existen muchas variantes anatómicas, pero esto es el aspecto general. A estas venas que están aquí, que corresponden al sistema safeno interno y externo, y también la vena de Giacomini, como veremos más adelante, lo vamos a llamar el sistema de red de safenas o R2. Tenemos el R1 profundo, R2 superficial, que se encuentran rodeados por la fascia safena. Posteriormente tenemos una serie de ramitas que están fluyendo de los sistemas reticulares o ramas superficiales que se encuentran en el espesor del tejido graso subcutáneo. Estas ramas no tienen fascia aponeurótica, por lo tanto, si llegan a ser insuficientes, probablemente se van a dilatar mucho más que una safena interna, debido a que no tiene esta fascia que de alguna forma la retiene e impide que se dilate más. A estas ramas superficiales las vamos a llamar las ramas subcutáneas o venas colaterales, que es la red 3. Finalmente, vamos a llamar a un grupo de de venas, de ramas que comunican una safena con la otra safena, o la misma safena consigo misma, y a esas ramas que comunican dos sistemas safenos o venas que se encuentran rodeadas por la fascia safena, las vamos a llamar R4.
Ahí tenemos, por ejemplo, que puede ser de un lado hacia otro o dentro de la misma rama safena, la cubre una con otra, pero esta ramita no está cubierta por una fascia, sino es una rama que comunica un lado con el otro o una ramita que sale de la safena fuera de la fascia y después entra un poquito más distal. Y a eso lo vamos a llamar grupo especial de ramas superficiales o venas R4, cuya característica es que se comunican dos R2. Aquí podemos tener un esquema de planos, tenemos el número 1 en la piel, tenemos aquí la fascia safena y aquí tenemos el 3 la fascia aponeurótica, ¿cierto? Esta es la fascia aponeurótica que está dibujada, ¿cierto? Aquí tenemos la fascia aponeurótica que es más gruesa y que delimita el sistema superficial del profundo. Tenemos el compartimento profundo que le dijimos el R1 que corresponde a estas venas que están por debajo de la fascia muscular rodeada por los músculos. Tenemos el compartimento safeno o interfacial que se encuentra rodeada por la fascia safena, que son las R2. O sea, tenemos R1 profundo, R2 superficial. Tenemos las R3 ahora, que son las ramitas superficiales, ¿cierto?, que van en el tejido celular subcutáneo y son todas las venitas colaterales que nosotros logramos ver habitualmente cuando hacemos un examen. Cuando son normales prácticamente no se ven, cuando son anormales sí y pueden ser muy prominentes. Hacemos un pequeño repaso del sistema venoso superficial, ¿cierto? Tenemos la safena interna que se ubica anterior al maleolo interno, anteromedial en la pantorrilla y medial en el muslo. Esta rama va a recibir toda la sangre que se encuentra en la cara interna de la pierna y muslo, ¿cierto? Se ubica entre la fascia safena superficialmente y la fascia muscular por debajo. Tiene esta imagen característica, aquí podemos ver la fascia safena muscular y aquí tenemos la fascia safena y tenemos la venita rodeada por estas dos fascias con esa imagen que está característicamente como si fuera un ojo. Drena el arco dorsal, drena directamente en la vena femoral común, como veremos más adelante. Ahí tenemos el callado de la safena que está drenando en la vena femoral común. En esta zona de drenaje hay importantes vasos colaterales. Primero hay que nombrar que hay una válvula terminal, que es esta que está justo en la zona que se une una con otra. Y hay una segunda válvula que es la válvula preterminal. Y esto es importante porque a veces hay que hacer cirugías en las cuales no basta con ligar la vena preterminal porque podría haber reflujo o insuficiencia de las ramas secundarias. Por ejemplo, hay gente que tiene una insuficiencia venosa no de la safena interna, sino que vienen de vasos, por ejemplo, de estas venas, como está dibujado aquí en morado, que es la vena pudenda. También hay venas epigástricas, circunflejas externas, etc. O sea, hay una serie de vasos colaterales que nos pueden dar insuficiencia y el paciente es operado de una safena interna que está sana y persiste con la insuficiencia producto de estas ramas, que hay que conocerlas y saberlas, y saber que hay una rama terminal y una rama preterminal. La safena externa, ¿cierto?, drena el aspecto lateral del pie y también posterior al maleolo, toda esta zona lateral y la región posterior, asciende la línea media por la pantorrilla y drena habitualmente en la vena poplitea. Ahora, puede ser un drenaje más caudal o más superficial o más distal. Normalmente es delgada, mide 2 a 4 milímetros. Y en algunos casos se continúa con una rama ascendente que es la vena de Giacomini, ¿cierto? Y esta va a llegar hasta la vena femoral. Estas son las tributarias que pueden llegar a la vena safena externa y esta es la vena Giacomini que tenemos que conocerla y estudiarla. Las venas perforantes son múltiples, están en todos los segmentos, algunas tienen nombres propios, pero en realidad es mejor conocerlas por la ubicación, posición y qué vasos están comunicando, especialmente cuando ellos están insuficientes. En estos casos hay que marcar la distancia que existe entre, por ejemplo, un sitio anatómico que sea fácil de reproducir, como por ejemplo un maleolo, o como podemos usar la rodilla, podemos usar la rótula, el borde inferior de la rótula, a 2 centímetros, 3, 4, 5 centímetros por debajo de la rótula, o 5 centímetros por encima del maleolo,
uno puede ubicarlas de modo tal de que el cirujano entre a la cirugía con todos los antecedentes. Lo que hacen estas venas es que perforan la fascia aponeurótica, que es muy gruesa, y comunican el sistema superficial con el sistema profundo en forma unidireccional. O sea, van desde la superficie hacia la zona profunda. Si es que el flujo es al revés, como en este ejemplo, se produce una insuficiencia venosa. Aquí tenemos un esquema en el cual podemos ver aquí las venas profundas, lo que nosotros llamamos R1, tenemos la arteria, tenemos la vena, ¿cierto? Si se produce una contracción muscular, aquí están las flechas naranjas, contraen los músculos, hacen que la sangre ascienda hacia el corazón, y como la presión es muy alta dentro de este compartimento muscular, las válvulas de las venas comunicantes están cerradas y por lo tanto no hay flujo ni hacia adentro ni tampoco hacia afuera. Cuando viene la fase de relajación, las venas se dilatan, la presión dentro de este compartimento muscular es menor que la presión en la safena externa, por lo tanto la sangre tiende a fluir desde la safena interna hacia la vena profunda. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Contraemos el músculo y hacemos que la sangre se vaya hacia el corazón. Cuando esto cesa, las válvulas se cierran e impiden que la sangre se devuelva. Entonces tenemos contracción muscular, compresión de las venas profundas y se produce el retorno venoso si es que este sistema valvular está competente. ¿Qué favorece el retorno venoso? Obviamente si uno tiene los pies elevados o los tiene en reposo, con los pies a la misma altura del corazón, va a haber menos presión hidrostática sobre la cual vencer. Si estamos moviendo las piernas va a haber una bomba muscular más activa y el decúbito obviamente que disminuye la columna de agua y la presión y por lo tanto es más fácil que la sangre retorne. Por otro lado, cuando uno va caminando, por ejemplo, activa la bomba muscular y hace que la sangre suba hacia el corazón. Si uno está de pie o con las piernas cruzadas o presencia de trombos o coágulos dentro de las venas, obviamente esto va a dificultar el retorno venoso, ya sea por la presión hidrostática que se produce en posición de pie, o al cruzar las piernas que comprimen las venas, o la presencia de algún trombo que ocluya las vías de salida. Desde el punto de vista etiológico, la insuficiencia venosa puede ser de origen primario o secundario. Las causas primarias tienen que ver con elementos estructurales. Por ejemplo, esta insuficiencia valvular, que quedan válvulas que son de menor diámetro o no hay un desarrollo normal o una agenesia derechamente, esa sangre va a ser muy difícil que pueda retornar. Lo mismo sucede con las malformaciones, con las fístulas arteriovenosas primarias. Desde el punto de vista secundario, ¿cierto? Tenemos que hay una insuficiencia venosa que produce una sobrecarga con hipertensión venosa, como por ejemplo en la multípara, la gente que es muy sedentaria o está mucho tiempo de pie. Cuando uno está mucho tiempo de pie es importante usar elementos que nos permitan aumentar la presión externa, como por ejemplo las medias que son graduadas con presiones de modo tal o en viajes largos, usar este tipo de elementos que disminuyen la hipertensión venosa. También después de una trombosis venosa y no hay una recuperación completa de la vena, se puede producir claramente un proceso inflamatorio con alteración de las válvulas. Hay algunas alteraciones traumáticas, sea accidentales o iatrogénicas, y también hay otras causas secundarias que no vamos a nombrar. Dentro de las causas primarias tenemos el defecto idiopático de las válvulas, ¿cierto? También hay causas secundarias, como digo, por ejemplo, el síndrome profiolítico. Ambas van a producir una insuficiencia de las válvulas venosas. Al tener insuficiencia de las válvulas venosas, lo que va a hacer es que va a aumentar la presión y va a producir una hipertensión venosa, ¿cierto? Por esta insuficiencia valvular que se va a traducir en un reflujo venoso. Este reflujo venoso nos va a producir un aumento de la presión en las venas, una hipertensión venosa, y esto va a llevar por un lado a la manifestación de las varices o venas dilatadas, y por otro lado también van a haber algunos cambios tróficos en las piernas, como por ejemplo las lesiones cutáneas, las decoloraciones o pigmentaciones que se producen en estos pacientes.
Ahí tenemos un paciente con una alteración y con una úlcera en la pierna. Las complicaciones de las varices pueden ser una varicorragia, una trombosis superficial o una trombosis profunda. Ahí tenemos una varicoflebitis, ¿cierto? Podemos tener también algunos cuadros de hemorragíparo en estas venitas superficiales y también podemos tener trombosis. Desde el punto de vista de la presentación clínica de la insuficiencia, tenemos la clasificación SEAP, que por un lado dice las manifestaciones clínicas, los factores etiológicos, como vimos recién, si primaria y secundaria, la distribución anatómica, está comprometido el sistema superficial, el perforante, el profundo, no está identificado, y cuáles son los hallazgos patológicos que vamos a ver. ¿Hay reflujo, hay obstrucción o hay obstrucción y reflujo, o no se identifica cuál es la causa de esta? Desde el punto de vista de la manifestación clínica, del 0 a 6, podemos ver que 0 es normal. Primero tenemos esas pequeñas venas reticulares, pueden haber varices propiamente tal, se puede acomodar, además de las varices y edema. Inicialmente hay pequeños cambios de pigmentación o tróficos o eczemas, puede llegar a la úlcera cicatrizada y finalmente lo más grave es la úlcera activa. Si hacemos un pequeño repaso, estas son las pequeñas venas reticulares que podemos ver inicialmente. Pueden haber varices marcadas. A esto le vamos a sumar, además de las varices, vamos a encontrar edema, vamos a encontrar alteraciones tróficas como el eczema, estas imágenes oscuras, café oscura, ¿cierto? Ya pueden haber úlceras, en este caso están cicatrizadas, o úlceras activas, que son momentos más graves de complicaciones de estos pacientes, especialmente aquellos que además se suman otra patología agregada, como por ejemplo las varices. ¿Qué es lo que nos pide el ecodoppler color en la insuficiencia? Primero que nada, identificar la fuente de la insuficiencia. ¿Dónde está la insuficiencia? Vamos a ver cuáles son las venas normales y cuáles son las venas anormales, para no tratar las venas normales y dejar las venas anormales en su lugar. Identificar si hay algún nivel de obstrucción, en el caso de la trombosis, identificar las variantes que existen, y eso es importante porque a veces estas variantes nos permiten tomar decisiones quirúrgicas distintas. Vamos a determinar cuando hay una recurrencia postoperatoria, cuál es la causa, por qué lugar se reprodujo esta insuficiencia, identificar los vasos y poder tratarlos adecuadamente. Desde el punto de vista hemodinámico, la sangre, como sabemos, se mueve por diferencias de presión. Por eso cuando uno está acostado es mucho más fácil que la sangre retorne que cuando está de pie. Si no hay diferencia de presión, no hay movimiento. Hay múltiples factores que influyen en este movimiento de la sangre, que puede ser desde el reposo, la actividad, la temperatura exterior, la posición de los vasos, algunas variantes anatómicas, etc. ¿Cómo exploramos nuestros pacientes? Cuando uno quiere explorar un paciente, tiene que tomar algunos elementos en cuenta en el Doppler. Primero que nada, tiene que tener un factor que es que el ángulo de exploración debe ser menor de 60. Si es mayor de 60, probablemente vamos a tener menos información y podemos cometer errores. A mayor profundidad, uno tiene que usar una frecuencia un poco menor. Pero, cuando me preguntan con qué frecuencia de onda va a mirar a usted un paciente en cualquier tejido, puede ser desde el hígado, por la vesícula, la tiroides, un tendón, lo que yo siempre digo es la mayor frecuencia posible. En el caso del Doppler, el Doppler color, habitualmente la frecuencia va a ser mucho más baja que la que usamos para hacer el diagnóstico. El ángulo tiene que estar mayor de 60 grados y hay que usar los transductores adecuados a la profundidad. Si el paciente es muy profundo, una vena muy profunda, una pierna muy gruesa, no vamos a hacerlo con un transductor lineal, sino vamos a tener que recurrir a un transductor convexo, por ejemplo, para ver una vena ilíaca. Entonces dijimos que dependiendo de la profundidad, por un lado, y segundo, el ángulo adecuado, que sea menor de 60 grados para tener una mejor representación de los tejidos, y vamos a mover el ángulo de modo tal que quede lo más perpendicular posible a la superficie, lo más paralelo posible para que tener una mayor interacción del Doppler. ¿Cuáles son los potenciales fuentes de error? Uno, el transductor inadecuado. Si uno hace una frecuencia muy alta, puede que no pesquise en los vasos para lo más profundo las alteraciones o los cambios de frecuencia, que pueden ser muy bajos, y hay que adecuar el transductor a las características del paciente. En general, nosotros hacemos los estudios Doppler color venoso extremidades inferiores con frecuencias transductores lineales, que habitualmente van entre 4 y 7 MHz hasta 10 MHz. Pero las venas más superficiales a veces lo usamos con transductores con frecuencia de onda mucho más alta. También depende el grosor del tejido graso subcutáneo.
En el paciente tiene que hacer operaciones, hay úlceras, hay alguna instrucción respecto a no tocar algún tejido que podría potencialmente ser infectado, un niño de piel de cristal, por ejemplo. La obesidad, el grosor de los tejidos también puede impedir una buena estudio. Y de operador, un buen posicionamiento del paciente y hacer las maniobras de compresión o de provocación adecuadas. ¿Cuáles son esas maniobras? El paciente habitualmente uno comienza el estudio con el paciente semisentado, acostado, con el corazón más alto que las extremidades inferiores, por lo tanto uno levanta la cabecera y una vez que uno ha descartado la trombosis, nosotros ponemos al paciente de pie, con el cuerpo apoyado sobre el lado sano y le hacemos algunas maniobras. Le pedimos, por ejemplo, al paciente que mueva el dedo el ortejo mayor hacia arriba o hacia abajo, y eso hace una contracción venosa y eso hace que al contraer los músculos la sangre se va hacia el corazón y al relajarse tiende a disminuir la presión dentro del sistema profundo y si hay válvula insuficiente la sangre va a refluir desde la zona con mayor presión cuando yo contraje hacia la periferia. Y las maniobras pueden ser un aumento de la presión, como les dije yo, con la flexo-extensión de los dedos del pie, la maniobra del Paraná, que es uno toca al paciente como empujando, pero no lo empuja, y inmediatamente el paciente contrae la pierna y eso hace que la sangre retorne. O también puede hacer como está en el dibujo, poner el dedo en la vena y hacerla, ordeñarla de modo tal de que se reproduzca un retorno venoso forzado y si está insuficiente va a volver mucha sangre en forma retrógrada. El año 98, 1988, hace mucho tiempo atrás, un doctor Franceschi describió la cura conservativa de la hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria, que traducido en español sería la cura hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria, técnica de Chiva. ¿Por qué hablo de la técnica de Chiva? Más que la hagan o no la hagan, pero en realidad este es un concepto desde el punto de vista hemodinámico muy importante. Al tenerlo en cuenta es mucho más fácil interpretar las imágenes y los estudios venosos. Se actúa sobre los elementos hemodinámicos que determinan la aparición de las varices, conservando la red venosa superficial en general. Tiene una muy buena recuperación postoperatoria y escasas complicaciones. No es una técnica, la técnica no es técnica Chiva, es la estrategia de Chiva, o sea, aplica a distintas modalidades de procedimiento. Uno, por ejemplo, puede hacer una cirugía, puede hacer una esclerosis, puede hacer un láser, puede hacer procedimientos endovasculares, y la estrategia de Chiva es exactamente lo mismo. Cualquier sea el factor primordial que determine la aparición de las varices, es el elemento hemodinámico su desencadenante. Por ejemplo, si yo tapo una vena o le aumento la presión, puede que se haga aumento de presión aguas atrás, eso haga que las venas no se dilaten demasiado y pueden ser insuficientes sus válvulas. La corrección del factor hemodinámico permite el tratamiento de las varices sin exclusión de la relación venosa. No hay para qué estar sacando todas las venas sanas cuando hay un problema con una vena que es la que está produciendo el problema. En el compartimento profundo, nosotros lo llamamos, le dijimos que el compartimento profundo corresponde a todos los vasos que están en las venas profundas por dentro de la fascia ponerótica muscular, rodeada por músculo, y le dijimos que es la red primaria o R1. Después dijimos que hay un compartimento superficial que está compuesto en primer lugar por la red de las safenas interna y externa Giacomini, que son la red secundaria, que es una red que se encuentra por encima de la fascia ponerótica muscular, más superficial, y rodeada por la fascia safena, interna o externa o Giacomini. Hay una red terciaria que son todas aquellas venas que están en el tejido celular subcutáneo que no están metidas en esta red secundaria rodeada por safena, que son la red terciaria o R3, que son las venas que habitualmente más se dilatan cuando no es un paciente. Aquí tenemos un esquema de estos vasos. Podemos ver aquí, este corresponde a la vena profunda, ¿cierto? Que es la red primaria, y a eso le vamos a poner R1. Esta es la R1, aquí está la poplitea, aquí está la femoral, ahí está llegando el callado de la safena, ¿cierto? El callado de la safena, dijimos que esta vena, si es la safena interna, se llama safena interna, está rodeada por una fascia, le dijimos que son las R2. Ahí está rodeada por la hojita de la fascia profunda muscular y la fascia superficial safena. Este mismo esquema se repite en la safena externa e interna, también en la vena de Giacomini. Hay un tercer compartimento que corresponde a todas las venas que están discurriendo en el tejido celular subcutáneo que se encuentran por fuera de la fascia safena y por encima o superficial de la fascia muscular, y la que hemos llamado ramas terciarias o colaterales o tributarias colaterales R3.
La red cuaternaria, ¿se acuerdan que les comenté eso? Que es un tipo de vena superficial colateral, pero la gracia que tiene esta, que no se comunica con el sistema profundo, sino que se comunica con otra vena safena. Por ejemplo, un vaso que va desde la safena interna a la safena externa sería una R4. O un vaso que comunica en dos segmentos distintos, como vemos acá en esta zona, vemos una vena que se comunica con la misma safena interna y eso la vamos a llamar R4. Entonces tenemos 4 elementos que van a estar funcionando y van a estar produciendo los problemas venosos. El sistema de las venas profundas, 1. El sistema safona, 2. Los colaterales superficiales por todos lados, 3. Y las colaterales que unen dos segmentos de una misma vena safena interna o externa, le dijimos 4. El concepto de shunt veno-venoso en la insuficiencia venosa significa que se deriva o se produce un cortocircuito condicionado por un punto de fuga. ¿Qué significa un punto de fuga? Que la sangre deviene hacia el corazón y se devuelve. Al devolverse la sangre, va a ir por alguna vena. Si es que aumenta mucho la presión, esta vena que se devuelve se va a dilatar, se llama varice. Pero esta sangre por alguna parte tiene que devolverse al corazón. La sangre no se puede quedar estancada en ese punto. Si lo que hace es hacer una reentrada al sistema profundo a través de las venas perforantes, como vimos en las primeras partes de la clase. Entonces, tenemos, primero que en la insuficiencia venosa, un circuito retrógrado, en la cual tenemos un punto de fuga. Y esto es muy importante, cuando haces un Doppler, ahí yo reviso algún Doppler y digo, ya, hay una insuficiencia. ¿Dónde se produce la insuficiencia? ¿En qué lugar? En la safena interna. ¿En qué lugar se da la safena interna? En el tercio medio, se produce en el callado, en la válvula preterminal. ¿La válvula preterminal está competente o está incompetente? No, está incompetente ya. ¿Y la válvula terminal está competente? Sí, ya. Entonces, la fuga no compromete a la safena en su origen, por lo tanto uno podría dejarla indemne la válvula de llegada a la safena interna. Entonces tenemos el punto de fuga, la sangre se devuelve en vez de ir hacia el lado anterógrado, se está devolviendo hacia distal, y tiene un punto de reentrada porque de alguna forma tiene que volver al corazón, porque si la sangre se fuga, se quedaría una bolsa de sangre en la pierna, en una vena dilatada. Eso no sucede en la práctica, ¿cierto? Siempre hay un punto de fuga, un trayecto retrógrado, que es el trayecto varicoso, que uno termina de aquí hasta acá, y tenemos que ver cuál es el punto de reentrada. Eso es lo básico. Estas pueden ser unas fugas abiertas o también pueden ser cerrados. Las que son cerrados producen mayor sobrecarga del sistema, como veremos posteriormente. ¿Qué sucede cuando uno hace, por ejemplo, una maniobra de Valsalva? Lo normal es que el paciente esté revisando aquí, ven el Doppler de la vena safena interna en su porción distal, le digo al paciente que puje, ¡pum!, y disminuye y cae a cero, e incluso se devuelve un poquito de sangre y después no hay flujo anterógrado. A diferencia de lo que sucede cuando hay insuficiencia, lo que se produce es que puede haber, mientras se cierra la válvula puede haber un mínimo reflujo, pero si el reflujo es mayor, por ejemplo, en más de 0,5 segundos en los sistemas superficiales, 1 segundo en el sistema profundo o 0,85 en el comunicante, ya vamos a pensar que puede haber una insuficiencia. Ahora, habitualmente cuando hay una insuficiencia significativa, uno al paciente le dice que puje y no dura un segundo, puede durar 5 o 6 segundos refluyendo la sangre a borbotones. O sea, es importante saber si un paciente hay que apretarlo entre 5 personas para poder lograr reflujo, quiere decir que el paciente está sano y hay que dejarlo tranquilo. Siempre considerar el tiempo y magnitud del reflujo. Fíjense que aquí también hay cosas bastante subjetivas, porque si uno mide la velocidad, dependiendo de cuánto reflujo haya, también depende del esfuerzo que haga el paciente y la compresión que tenga. Por lo tanto, es más bien cualitativo el reflujo o no. Aquí, por ejemplo, vemos que es normal que cuando uno cierra la válvula se produce un mínimo reflujo, porque es la sangre que pasa desde que se cierra la válvula hasta que llega a la siguiente válvula. ¿Cuáles son las comunicaciones anómalas? Este es un shunt tipo 1, en la cual hay un punto de fuga que se ve en la vena profunda. Esta vena profunda está insuficiente, el callado, por ejemplo, la safena interna, y a través de esta insuficiencia se dilata el sistema superficial y llega la sangre a través de las colaterales del sistema profundo hacia la vena para que pueda volver al corazón. Porque si esto no se devolviera, estaría encharcando fuera de la vena la sangre. Entonces tenemos tipo 1, bala femoral común normal. Aquí tenemos la insuficiencia en el callo de la safena, se devuelve la sangre y a través de colaterales vuelve al R1. O sea, se originó aquí en el origen donde parte
R2 y termina nuevamente en la R1 la sangre, y estos son sistemas como vínculos viciosos, por eso que tienen mayor sintomatología. Este es un esquema, ¿cierto? Que tenemos un vaso en el callado de la safena, vemos al paciente que puje y pueden ver cómo la sangre, en vez de ir hacia abajo, hacia el rojo, se va hacia el azul. O sea, hay una intensa y extensa insuficiente. La vena está dilatada, mide más de 5 milímetros, por lo tanto, eso no hay ninguna duda. Acá hay otro segmento, ¿cierto? De una safena. Tengo el cursor en medio de ella, estoy pidiendo que tome aire profundo y que lo bote. Puje ahora, infla la guatita, le pedimos al paciente, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa, se produce un gran retorno venoso anómalo. Es el tipo 1, se hizo insuficiencia de la safena interna, vimos que refluyó y por la misma colateral una perforante se devuelve hacia el sistema profundo o R1. El tipo 2, hay un punto de fuga que se origina en la safena, ¿cierto? Este punto de fuga es un sistema abierto que lleva a esta sangre a una vena colateral superficial, la cual termina en una perforante que desemboca en la vena profunda. Aquí tenemos el esquema, ¿cierto? Tenemos la vena profunda normal, la safena interna aquí tiene callado normal, pero en esta zona está insuficiente a partir de este vaso superficial subcutáneo, que son las ramas colaterales superficiales, que no están envueltas por fascia safena. Entonces, ¿cómo lo hace esta? Para volver, lo hace a través de un vaso colateral y ahí llega nuevamente al sistema profundo. O sea, nace en una R2, se va por una R3 y vuelve nuevamente a la femoral común, en este caso R1, que es una vena profunda. El sistema cerrado, lo que tenemos es que la safena interna está competente, pero aquí hay un segmento que está dando una colateral que está insuficiente y se vuelve a meter nuevamente en la R2. O sea, es una R2, ¿cierto? Que se va a través de una vaso superficial extrasafeno, pero va y vuelve por sí misma, y esto es un R4, ¿cierto? Dijimos que esta es la R4 porque une dos puntos de la safena interna. El CHAN tipo 3, tenemos lo mismo, ¿cierto? Viene la safena interna, sale una colateral y a través de esa colateral vuelve nuevamente la sangre hacia el sistema profundo cerrado. Aquí tenemos una vena superficial, ¿cierto? Le vamos a pedir al paciente que puje y sucede que la sangre normalmente debiera ir hacia el lado azul y al pujar se pone totalmente rojo. Incluso fíjense que hay mosaico por la gran velocidad que lleva esa sangre. Esa vena está totalmente dilatada, no hay ni siquiera que medirla. El CHAN tipo 4 corresponde a aquellos que no tienen que ver con la safena interna y externa, sino que son ramas que vienen de otros lados. Habitualmente puede ser un vaso, por ejemplo, en las mujeres se da posparto, que pueden quedar con varicoceles pelvianos, y estas varices a veces producen grandes venas dilatadas en la región inguinal, ¿cierto? En la región genital y también a veces en las piernas. Entonces se opera la safena interna y queda peor todavía que antes. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y saber que existen. Este UNCHAN, por ejemplo, pueden ver aquí que hay una vena pudenda que está insuficiente, llega a la safena interna, se va por una colateral, la colateral va a volver hacia el sistema profundo y ahí lo vamos a poder ver. Este es un paciente que fue operado de las varices y el tiempo después volvió porque tenía una insuficiencia venosa. ¿Qué es lo que vemos acá? Una vena muy dilatada, ¿cierto? Llama la atención la dilatación de las venas, y seguimos esta vena hacia la región perineal por vía posterior y podemos ver que hay un gran paquete varicoso al lado de los labios y al lado también de los tejidos pelvianos que están produciendo este varicocele, lo cual habitualmente el tratamiento de hace muchos años es la embolización percutánea. Y con eso podemos terminar los síntomas. Ahí está la embolización completa con los distintos coils y esto permite que el paciente mejore su condición de vida habitual. Hay algunos CHAN que pueden ser beneficiosos, o sea, como digo yo, entre comillas, una insuficiencia beneficiosa. ¿Qué pasó acá? La femoral común se tapó, se bloqueó, y por lo tanto el sistema profundo no tenía por dónde irse. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo que la safena interna perdiera su capacidad y sufren las válvulas, y este aumento de presión puede hacer que las dilate. Al dilatarla por vías colaterales, ya que vienen tanto de safena interna especialmente, se van a comunicar con otras estructuras vasculares de otros lados, de modo tal de poder mejorar la condición del paciente, restituir su movilidad, que no tenga edema ni dolor.
Esto se llama el flujo vicariante porque en realidad lo que estamos haciendo, si yo a este paciente que tiene la vena dilatada le cierro este callado, el paciente puede tener un problema grave con aumento de la presión venosa, puede ser un síndrome compartimental porque la única que está buena se la cierro. Así que hay que tener cuidado con lo que uno anda operando. Entonces, como decía, es un shunt con un flujo retrógrado de la safena interna para poder compensar la obstrucción de la eje femoral ilíaco. Y deriva, obviamente, al sistema del profundo superficial, o sea, inverso a lo que habíamos comentado antes. Y las venas perforantes, va a haber una clase sobre esto, así que no voy a hablar mayor cosa, ¿cierto? La mayoría están en la cara medial de la pierna. A veces cuando hay insuficiente de ella, está muy dilatada, se ligan para impedir que nuevamente se reproduzca el fenómeno inflamatorio segundo por la hipertensión venosa. Se estudian de pie o con la flexión del dedo o la planta del pie. Se evalúa el calibre en escala de grises, color, invertido, etc. Y su flujo debe ser externo cuando es mayor de 0,85 milímetros, es patológico. Lo mismo que el diámetro de 3,5 milímetros se asocia a reflujo sobre el 90%. Aquí tenemos ejemplos, ¿cierto?, de venas perforantes que esta debiera estar el flujo totalmente hacia adentro y no hacia afuera. Aquí hay un video, digamos, de una vena safena. Aquí tenemos algunos elementos a considerar. Para el video aquí, fíjense que esta es la fase aponeurótica, ¿ya? Aquí tengo aponeurosis o no tengo aponeurosis, porque si no tengo aponeurosis, estas son venas superficiales. Si tuviera aponeurosis, esta podría ser la safena interna o la safena externa. Ahí está el esquema, pueden ver que tenemos un vaso, le vamos a pedir al paciente que puje, miren lo que pasó. ¿Qué pasó cuando lo puja? Se llena de sangre en forma muy abundante. O uno hace ahí está, y se produce incluso un aliasing ahí. Este es el esquema que les mostré hace un momento cuando partimos la clase. Cuando hay una insuficiencia leve, ¿cierto? Puede haber un mínimo reflujo de sangre del sistema superficial al sistema profundo. Cuando la vena se relaja toda la sangre superficial va hacia el profundo porque hay menor presión. Sin embargo, cuando hay alteraciones valvulares puede que esta sangre se devuelva, especialmente cuando uno la contrae y a mayor insuficiencia hay, mayor edema y alteraciones secundarias. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de un paciente que tiene una insuficiencia venosa. Vamos a asumir que la vena safena interna, ¿cierto?, que está en su callado, resulta que aquí se produjo la contracción muscular y la sangre, en vez de irse hacia el corazón, se devolvió porque la presión aquí fue muy alta. Entonces ahí la vena va hacia distal y se derivan, y en este caso se puede ir a un sistema profundo más distal que donde estamos. En el caso de la relajación sí se ve nuevamente que hay una llegada menor tamaño, ¿sí?, porque está buscando un punto de equilibrio que la otra. Por lo tanto, también se ve flujo que va hacia el vaso durante el diástole. La estrategia de Chiba, como les comenté, se basa en 4 puntos fundamentales. Primero, fragmentar la columna de presión. Yo en algún momento les comenté eso y les dije que fragmentar la columna de presión es muy importante porque eso hace que las columnas, al ser más pequeñas, presenten menos fuerza contra las válvulas y las permiten su funcionamiento normal. La segunda cosa, si hay un shunt o una fuga, lo que hay que hacer es cerrar esa fuga para que no se reproduzca y no se produzcan las varices. Hay que tratar de preservar las perforantes de entrada y hay que suprimir las redes del tercero o cuarto que no están drenados. ¿Cuál es la finalidad de la estrategia Chiba? Conseguir un sistema estable con drenaje de la red superficial hacia la profunda, desconectando los puntos de fuga. O sea, aquí lo que hay que hacer es, todas las zonas que están funcionando mal hay que eliminarlas y eso se pueden sacar sin ningún problema. ¿Cuáles son las indicaciones de esta estrategia o el tratamiento? Cualquier tipo de varices, independiente del calibre de la safena y de las varices, independiente del CEP o la condición clínica que tenga, independiente de etiología, si son esenciales, posflebíticas, etc. Y no importa si son edad avanzada o si tiene enfermedad asociada. Lo que hace esto es identificar cuáles son las zonas de fuga y bloquearlas y de alguna forma eliminar ese territorio que está trabajando mal. Entonces, la estrategia de Chiba es independiente de la técnica quirúrgica. El estudio Doppler es la piedra angular y necesario para la indicación terapéutica. De acuerdo al estudio que hagamos de evaluación del sistema profundo, superficial, las perforantes, los vasos que van desde una safena hacia la otra, o qué territorio están involucrados, yo voy a decir, mira, este paciente lo que vamos a hacer, le vamos a hacer un láser
vamos a quemar la safena interna porque está entera insuficiente y vamos a ligar el callado a la safena. Y además hay una comunicante incompetente que está a la altura de 10 milímetros sobre el maleolo, que está produciendo una hipertensión, también vamos a bloquearla. Pero no vamos a bloquear aquellas comunicantes que están sanas, muy importante. Con esta estrategia vamos a conocer cuál es el patrón hemodinámico y el origen de las colaterales varicosas. ¿De dónde vienen estas venas colaterales? ¿Quién la produjo? ¿Qué válvula falló? ¿Qué sistema de seguridad falló? Y ese sistema de seguridad vamos a ir a mejorarlo, a repararlo. Si hay un hoyito por donde está saliendo agua desde una piscina, uno va y tapa el hoyito de la piscina. Lo mismo sucede acá. Si hay una vena que está insuficiente con ese valor, bueno, esa vena vamos a tratar de eliminar el segmento que está comprometido y no vamos a sacar todas las venas que están sanas. Cuando usamos la estrategia de Chiva, el marcaje preoperatorio inmediato es indispensable. O sea, uno al paciente lo va a marcar en bipedestación, va a decir ya, este aquí está insuficiente, lo tengo marcadito acá, tengo una R3, ¿cierto? Que es una vena superficial, lo marca en la piel, le dice ya, esta hay que eliminarla y aquí tenemos que la safena interna está sana, aquí solamente hay una comunicante, por lo tanto tienes que bloquear el callado, ¿cierto? Y esta R3 hay que bloquearla ahí. Si uno logra, cierra aquí y cierra acá arriba, probablemente va a quedar perfectamente sano y eventualmente esta R3 está muy dilatada, se hace la flebectomía. Aquí tenemos lo mismo, pero en el paciente vive pedestación y se marcan los puntos de fuga. Ahí están las cruces, los puntos de fuga, y el paciente va a pabellón, ¿cierto? Con las venas marcadas, cuáles son los puntos de fuga, cuáles son los paquetes varicosos, y uno hace una cirugía que es mucho más fina, permite un mejor resultado y es mucho menos cruento para el paciente, puede ser totalmente ambulatoria. Fíjense cómo quedó esta tremenda vena dilatada y aquí lo que hizo se fue eliminar los segmentos que estaban insuficientes y el paciente tiene un aspecto bastante normal de la vena. ¿Cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta entonces? 1. Reconocer la anatomía venosa, realizar los exámenes de forma exhaustiva y sintomática, tanto de decúbito como de pie, reconocer la hemodinamia de los territorios comprometidos y transmitir en forma clara los hallazgos al paciente, al médico tratante, y que estos sean reproducibles de modo tal de que posteriormente, después de la cirugía, nosotros podamos hacer un control adecuado. Muchas gracias por la atención.